Buen día a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar la práctica uno de las adicionales como preparación para el segundo examen parcial. Esta práctica es sobre bonos cupón cero con la particularidad que es en moneda extranjera. Entonces, vamos a poner atención a cada uno de los detalles que nos solicitan. Se nos menciona que el 1 de abril del 2020 la empresa Rojo emite 200 bonos cero cupón. Estos bonos cero cupón quiere decir que no pagan efectivo por concepto de intereses. Y para hacerlos atractivos para el inversionista, el emisor los ofrece por un precio por debajo de su valor nominal. En este ejercicio nos mencionan que se colocaron al 75% de su valor nominal con las siguientes características. Por aquí sabemos que son 200 bonos colocados al 75%, que el valor nominal por bono es de 1000, entonces el valor nominal total sería de 200.000, la multiplicación de la cantidad de bonos por su valor nominal por bono. Sabemos que es en dólares, el plazo es de 2 años porque vencen el 31 de marzo del 2022, exactamente 2 años después de su emisión. Y nos mencionan que el emisor mide este pasivo financiero al costo amortizado y que se hacen cierres cada 31 de diciembre, donde debemos hacer los ajustes contables anuales. Ahora bien, sabemos que el precio de venta es 75% de su valor nominal. Ese fue el monto por el que fueron colocados. Entonces multiplicamos, para obtener ese precio de adquisición, multiplicamos el valor nominal por el 75% y así obtenemos ese precio que pagó el inversionista por esos bonos. Y lo primero que nos pide en este ejercicio es calcular la tasa efectiva anual implícita en los bonos. ¿Por qué es una tasa implícita? Porque este ejercicio no paga cupón de intereses, sin embargo, tiene unos intereses implícitos, que es la diferencia entre el precio que se paga en ese momento y su valor nominal. Quiere decir que estos bonos se ofrecieron con un descuento de 50.000 y ese descuento se tendrá que amortizar utilizando la tasa de interés efectiva que nos piden que calculemos. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Con la fórmula de tasa. En esta fórmula nos pide la cantidad de periodos, que serían dos, porque son 2 años. No hay un pago, no hay un cupón de intereses, entonces lo dejamos en cero. Y el valor actual es el precio de 150.000 y su valor futuro es de 200.000, que es su valor nominal. Lo ponemos en negativo porque para el emisor representa un desembolso efectivo y así obtenemos la tasa. Ustedes pueden utilizar también la calculadora financiera para calcular esta tasa efectiva. Y así cumplimos con el primer eh, elemento que nos solicitaban. Además, nos dicen que se nos dan los tipos de cambio relevantes y la tabla de amortización. No tenemos que calcularla. Aquí están los tipos de cambio en distintas fechas y aquí está la tabla de amortización. Como vemos, la columna relacionada con el cupón de intereses, pues no existe o está en cero porque no pagan cupón de intereses estos bonos. Los intereses se calculan sobre el saldo por la tasa de interés efectiva y la amortización es igual a los intereses porque no hay cupón. Y así este descuento se irá sumando hasta llegar a su valor nominal al 31 de marzo del 2022. Ok, ¿qué nos solicitan a continuación? Los asientos de diario para rojo en las siguientes fechas. En el 1 de abril, el asiento de emisión, donde registramos los bonos por pagar, el descuento y el efectivo recibido. Nos piden el asiento el 31 de diciembre del 2020, que es un cierre contable donde hay que hacer un ajuste de interés y un ajuste por el diferencial cambiario. Ese ajuste hay que considerar que es de 9 meses, del 1 de abril al 31 de diciembre, porque aquí hay una nota aclaratoria que dice que los intereses solo se reconocen en cada ajuste del 31 de diciembre en los cierres de cada año y que se deben de contar muy bien los meses para reconocer esos intereses en el cierre. Nos piden también el cierre del 2021, donde ahora hay que considerar también muy bien los meses porque en ese cierre tenemos 3 meses de este periodo del 1 de enero al 31 de marzo y 9 meses de este periodo. Entonces hay que dividirlo y tener mucho cuidado en ese aspecto. Y nos piden el asiento el 31 de marzo donde se cancelan
esos bonos. Únicamente el asiento donde se paga ese monto principal que sería el valor nominal. Ahora bien, vamos a realizar esos asientos. El primero es el asiento convencional que hacemos para registrar esa emisión de los bonos, donde registramos bancos, el descuento y bonos por pagar. La particularidad es que estamos con bonos cupón cero en moneda extranjera, entonces en cada transacción tenemos que considerar el tipo de cambio en esa fecha. El tipo de cambio en esa fecha es de 509 y nos lo decían en el ejercicio. Entonces, cada uno de los elementos los vamos a multiplicar por el tipo de cambio. Sabemos que en bancos lo que se está recibiendo en dólares era 150.000, que era el 75% del valor nominal total. El descuento es de 50.000 y el valor nominal total era de 200.000. Esos son los elementos en dólares, pero tenemos que registrarlos en colones y lo multiplicamos por su tipo de cambio. Y así tenemos cada uno de estos elementos, el descuento y el valor nominal, que serían los bonos por pagar. Una de las recomendaciones es ir mayorizando la cuenta de descuento en bonos por pagar y la cuenta de bonos por pagar para siempre mantener actualizado su saldo. Entonces vamos a ir mayorizando. Aquí tenemos al 1 de abril el saldo de 101.800.000 y el descuento que se irá sumando, es decir, se irá amortizando. ¿Qué nos solicitan a continuación? El cierre del 31 de diciembre del 2020. En ese momento hay que hacer un ajuste por los intereses de los 9 meses que han transcurrido. Como podemos ver, los 9 meses desde la emisión hasta el cierre. Tenemos que hacer un ajuste de intereses. Aquí no hay que involucrar ninguna cuenta relacionada con intereses por pagar ni intereses por cobrar porque no pagan cupones. Aquí registramos únicamente el gasto por interés y la amortización del descuento por esos 9 meses de este periodo. Entonces, vamos a hacer por aquí el cálculo. Los meses transcurridos son 9, entonces en dólares, el monto de esa amortización en dólares es la de este periodo, de este primer año, por 9 entre 12. Esa es la amortización de 17.404 en dólares, pero tenemos que hacer su registro en colones. Entonces lo multiplicamos por el tipo de cambio a la fecha que era 504 y lo tenemos por acá. Ahora bien, ya una vez hemos convertido eso al tipo de cambio de la fecha, registramos el gasto por intereses y registramos la amortización del descuento de esos 9 meses por 8.700.000 aproximadamente. Vamos a mayorizar esto para mantener su saldo actualizado. Entonces registramos el descuento que acabamos de hacer y tenemos que el saldo por amortizar de ese descuento es de 16.600.000 aproximadamente. Entonces, ¿qué nos solicitan a continuación? También un ajuste por diferencial cambiario. ¿Por qué tenemos que hacer este ajuste? Porque nosotros la cuenta de bonos por pagar la registramos al tipo de cambio del momento de la emisión, pero lo que se nos solicita en la teoría o en la norma es que podamos actualizar ese saldo al tipo de cambio de cierre para que refleje el monto en esa fecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primera instancia como primer paso? Comparar el saldo que tenemos en los bonos por pagar en nuestra contabilidad, que sería el saldo en la mayorización, con el saldo al tipo de cambio actual. Entonces, cuando hacemos esa comparación, vamos a tener que hacer un ajuste que aumentará o disminuirá la cuenta en bonos por pagar. Y lo vamos a ver a continuación. Entonces, el saldo en bonos por pagar actual es el que tenemos registrado en el asiento anterior y en la mayorización, en los libros de la compañía. Ahora bien, tenemos que hacer la conversión de esos bonos al tipo de cambio actual, que serían 504. Entonces sabíamos que eran 200.000 bonos. Al tipo de cambio de hoy
bueno, la fecha en que estamos registrando la transacción es 504. Entonces, tenemos que hacer un ajuste por 1 millón en el que disminuimos la cuenta de bonos por pagar. ¿Por qué la disminuimos? Porque anteriormente el saldo lo registramos en 101.800.000 y al tipo de cambio del cierre es de 100.800.000. Entonces está disminuyendo los bonos. Por decirlo así, entre comillas, está disminuyendo ese pasivo o esa deuda a largo plazo. Entonces lo registramos. ¿Qué nos pide también la teoría? Que hagamos lo mismo con la cuenta del descuento en bonos por pagar. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. El saldo del descuento es el correspondiente a la mayorización, que sería lo registrado el 1 de abril menos la amortización que hicimos en el asiento anterior. Entonces, el saldo del descuento es de 16.600.000 y es exactamente lo mismo que tenemos en la mayorización. Por aquí vamos a registrar el asiento anterior para que no se nos olvide. Pero bueno, entonces ya tenemos el saldo del descuento en colones. Ahora hay que convertirlo o hay que obtener el saldo de ese descuento en bonos por pagar al tipo de cambio en dólares de la fecha en la que estamos haciendo esa transacción. Entonces, en dólares, el descuento total que teníamos que ir amortizando en el momento del registro de emisión de esos bonos era de 50.000. En el cierre y en el asiento de ajuste anterior lo amortizamos por 17.000 dólares. Y entonces el saldo actual que queda pendiente por amortizar en dólares es de 32.596 dólares. Ahora bien, al tipo de cambio actual, que serían 504, el saldo actual en colones es de 16.428.000. Quiere decir que esa cuenta del descuento ha disminuido en 250. Entonces iremos a registrarlo en el asiento por 250.000 colones. Esto genera una ganancia o una pérdida. ¿Cómo la obtenemos? De forma neta, el ajuste en bonos por pagar es de 1 millón y el ajuste en descuento en bonos por pagar es de 250.000. Entonces la ganancia neta es de 750.000. Puede existir el caso contrario en que se genere una pérdida. Lo veremos más adelante. Pero aquí vamos a revisar esa ganancia porque los bonos y el descuento han disminuido. Ahora bien, ya concluimos con el cierre del 2020. Ahora nos trasladamos hacia el cierre del 2021. Debemos de hacer los mismos asientos, solo que considerando los ajustes y la amortización de los meses. Entonces, aquí es donde tenemos que poner mucha atención en la nota aclaratoria que nos hacen. Tener mucho cuidado en los meses que se deben de contar para hacer este ajuste. Ahora bien, importante ir mayorizando el ajuste que hicimos hace poquito. Entonces, el descuento disminuye en 250 y los bonos ya los registramos. Entonces, el saldo de ambas cuentas está registrado al tipo de cambio del cierre del 2020. Ahora nos trasladamos hacia el cierre del 2021 y vamos a hacer el asiento. Pero aquí tenemos que considerar lo siguiente. Del 1 de enero del 2021 al 31 de marzo del 2020 vamos a utilizar este gasto por interés o esta amortización porque quedan pendientes 3 meses. Y de abril a diciembre vamos a utilizar este monto de intereses, de gasto por interés, correspondiente a 9 meses, de abril a diciembre. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Entonces, en dólares, el ajuste de los 3 meses de enero a marzo, utilizamos el primer periodo por 3 entre 12 meses. Y el ajuste en dólares
de los otros 9 meses lo obtenemos de la multiplicación de 9 entre 12. Y así obtenemos el ajuste del año completo, pero en dólares. Tenemos que hacer la conversión por el tipo de cambio a la fecha, que serían 507 al 31 de diciembre del 2021. Entonces, hacemos lo mismo con este ajuste y la suma de ambos es el ajuste total de los intereses y de la amortización del descuento. Y lo trasladamos hacia el asiento. El gasto por intereses total es de 13 millones y la amortización del descuento es exactamente el mismo monto. Entonces ahí el cuidado que había que tener es de que estamos usando el ajuste de 3 meses de los meses que quedaban pendientes de este periodo de gasto por intereses y los 9 meses restantes de abril a diciembre. Ahora bien, vamos a mayorizar primero ese descuento. Disminuye por acá. Entonces quedan pendientes 3.298.000 que quedan por amortizar en el saldo del descuento. Ahora bien, vamos a hacer el ajuste por el diferencial cambiario. Es exactamente el mismo procedimiento anterior, donde al saldo en los bonos por pagar que tenemos en la mayorización en los libros de la contabilidad, que serían 100.800.000, a ese saldo lo vamos a comparar con el saldo convertido al tipo de cambio actual en la fecha de cierre el 31 de diciembre del 2021. Entonces, sabemos que el valor nominal de los bonos por pagar en dólares, es de 200.000 y lo multiplicamos por 507, que sería el tipo de cambio actual. Y el ajuste en este caso es de 600.000 que tendrán que aumentar el saldo de los bonos por pagar. Bueno, en este caso, sí tiene que aumentar. Entonces, vamos a aumentar los bonos por pagar por 600.000. ¿Por qué está aumentando? Porque anteriormente en la contabilidad teníamos registrados los bonos por pagar por 100.800.000, pero al tipo de cambio actual, esos bonos por pagar tienen un valor de 101.400.000. Está aumentando por 600.000, por ende la deuda o el pasivo a largo plazo está siendo mayor y lo vamos a aumentar. Ahora bien, ¿qué pasa con el descuento? Tenemos que hacer exactamente el mismo procedimiento. El saldo en el descuento contable que tenemos en la mayorización es de 3.298.000 aproximadamente. Ese es el saldo que tenemos registrado contablemente. Tenemos que compararlo con el saldo convertido al tipo de cambio actual. ¿Cómo obtenemos ese saldo? Bueno, al saldo actual en dólares, que sería la mayorización, pero en dólares en este momento. Sabíamos que inicialmente el descuento era de 50.000. En el cierre del año anterior, de diciembre del, del 2020, se amortizó por 17.000 en ese momento. Entonces, también hay que considerar la amortización de el 31 de diciembre del 2021, que sería esta amortización de los 3 meses y de los 9 meses que conjuntamente suman todo el año del 2021. Y ese es el saldo pendiente por amortizar en dólares. Ese saldo hay que convertirlo al tipo de cambio de ese momento, que sería 507. Ahora bien, así obtuvimos el ajuste del descuento, que como podemos ver está aumentando. ¿Y cómo aumentamos el descuento? Lo aumentamos al debe. Descuento en bonos por pagar.
por esos 97.789. Y vamos a mayorizar ese monto también por acá. Y por aquí vamos a mayorizar el monto de los bonos por pagar que aumentó, perdón, es a este lado, que aumentó por 600.000. En este caso, como nuestra deuda está aumentando por el aumento en el tipo de cambio, tenemos que registrar una pérdida. Y el ajuste de los bonos es de 600.000, el ajuste del descuento es de 97.000 y así vamos a obtener la pérdida que vamos a registrar. Es una pérdida por diferencial cambiario por 502. Y así hicimos el asiento de- del diferencial cambiario al 31 de diciembre del 2021. Ya estamos casi listos con este ejercicio. Nos queda el asiento del 31 de marzo del 2020, únicamente la cancelación de los bonos. ¿Por qué nos hacen referencia a únicamente la cancelación de los bonos? Porque antes de eso hay que hacer un asiento por los intereses y la amortización de esos 3.000.000, de esos 3.396.000 que están pendientes. No nos piden hacer ese asiento, solo nos piden la cancelación de los bonos. ¿Cómo los vamos a cancelar? Bueno, contablemente, el saldo de los bonos es de 101.400.000. Ese es el saldo de los bonos que vamos a disminuir para que esa cuenta quede en cero. Porque si este monto lo disminuimos aquí en el debe, los bonos van a quedar en cero, porque los estamos pagando. Ahora bien, ese saldo que tenemos en la contabilidad y que vamos a disminuir en los bonos por pagar, lo tenemos registrado al tipo de cambio del cierre anterior. Sin embargo, lo que vamos a pagar en bancos se hará al tipo de cambio del día en que se está pagando, del 31 de marzo del 2022. Entonces, los 200.000 bonos que el emisor va a pagar, los tiene que multiplicar por el tipo de cambio de la fecha en que los va a pagar. Entonces ahí se genera una diferencia de lo que tenía registrado con lo que el monto que va a pagar. Entonces lo que va a pagar son 101 millones. Y esa diferencia entre lo que tenía registrado como pasivo a largo plazo y lo que va a pagar en ese momento es una ganancia porque va a pagar menos de lo que tenía registrado. Y se pone una ganancia por diferencial cambiario de 400.000. Y de esa forma hemos concluido este ejercicio.